Hoy, digamos, damos la inauguración a un nuevo programa dentro de esta plataforma, que es Ágora, un programa de conversación filosófica sobre temas de interés de la actualidad, entonces a todos invitados. Nos va a acompañar Cristian Rincón, digamos como conduciendo el programa, licenciado en filosofía y aspirante a maestro de filosofía latinoamericana. Entonces un gusto estar con Cristian. Y tenemos una invitada muy especial esta noche, gran amiga de tanto de Cristian como mía, maestra de los dos. Ella es Claudia Benito, la profesora Claudia Benito. Ella es magíster en antropología, magíster en filosofía y profesional en filosofía y letras. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, profe Benito. Buenas noches, Edison, querido. Buenas noches, Cristian Camilo. ¿Cómo van? Qué alegría verlos y estar aquí con ustedes. Gracias. Buenas noches a los dos, buenas noches, profesora Claudia, un gusto volverla a ver. Edinson, gracias por este espacio, por esta iniciativa, por esta inventiva para compartir desde la filosofía. Buenas noches a todos. Bueno, compañeros, Edison, dime. Te voy a hacer un comentario chiquito. A ver. Cristian Camilo Sánchez. Sí, Cristian Camilo. ¿Qué dije yo? Ay, no. Bien, no importa, no importa. Cristian Sánchez, qué pena, Camilo, usted me ha matado, Cristian. No, tranquilo. Dice, en una ¿qué? Montando cicla me voy a desquitar, dice, me va a llevar y me va a toquillar. No. Esa se la cobra. Me la cobra. Esa se la cobra. Claro, bueno, pues ahí vamos rompiendo un poco el hielo y internándonos un poco en la conversación, ¿no? Entonces, un poco la idea de este encuentro es charlar sobre lo que acontece en el mundo en esta época en específico y tratar de describir, digamos, eso que está pasando, esa imagen de la época, de nuestra época, eso que nos tocó vivir, nos tocó vivir a nosotros en este momento, ¿sí? Y pues comenzar a charlar desde ahí, qué percepciones, qué sensaciones, qué hemos visto, qué hemos sentido, qué hemos pensado, qué hemos reflexionado a partir de lo que está sucediendo, de todo lo que acontece y lo que acaece en este momento. Entonces, no sé si comenzamos con la profe, digamos, ¿cuál es tu lectura de esta época? Bueno, yo creo que no se puede pensar en una sola lectura, ¿no? Realmente está esto atravesado por múltiples lecturas. Te decía yo que veo distintas cosas, porque yo veo aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos sociales que habría que tener en cuenta. Cuando me haces tú la pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es Martin Heidegger, La época de la imagen del mundo. Y su texto también, ¿y para qué poetas? ¿Sí? Porque veía yo esa pregunta precisamente por eso humano, por ese ente tan lejano ya de la mirada griega, y veía yo esta pregunta que está cuestionando la técnica, que está cuestionando la ciencia, la investigación, que está precisamente poniendo en entredicho toda esta reflexión que se ha dado hasta el momento, y al lado de la reflexión todo lo político, ¿no? Entonces me venían a la cabeza 50.000 cosas más, el problema del rostro del otro, se me venía también como la pandemia es pandemia también de olvido de nuestras condiciones sociopolíticas, toda la muerte de los líderes sociales, ¿cierto? Que también se dibuja y se desdibuja el rostro. Bueno, en fin, creo que son distintas cosas que podemos ir charlando a lo largo de este ratico que nos vamos a pegar una conversadita. Gracias. Cristian, ¿tú qué lectura haces de nuestro tiempo? Pues a mí en lo personal me gustaría precisar un poquito pues la pregunta porque, o sea, sí, a mí también se me viene a la mente Martin Heidegger con la época de la imagen del mundo, pero me parece una pregunta univocista y comparto la opinión de la profesora Claudia porque es una pregunta que reduce, porque es hablar de la época de la imagen del mundo. O sea, es como si solo hubiera una imagen del mundo, como si solo hubiera una sociedad, como si solo hubiera una realidad, como si no hubieran fronteras y periferias y pensamientos otros un poquito más desde la mirada del colonial. Entonces yo pensaría que no es solo cuál es la imagen del mundo, sino cuáles perspectivas del mundo hay
cuáles son los individuos que están más inmersos en estas situaciones, qué miradas hay. Entonces, no solamente es preguntar por cuál es la imagen que se tiene de esta época, sino las imágenes otras. Al lado de esta, me gustaría también añadir una pregunta para la profesora, y es, profesora, ¿usted qué perspectiva tiene de qué significa para usted filosofar en nuestros tiempos, en estos tiempos recios de la pandemia? Filosofar en tiempos de pandemia, claro, esa es. ¿Cuál es el significado de filosofar en tiempos de pandemia? Bueno, esa sí está difícil. La otra es fácil de responder. Bueno, entre comillas, pero esta sí. Yo creo que aquí no hay nada más que la responsabilidad justamente del cuestionamiento, la responsabilidad de denunciar, la responsabilidad precisamente de visibilizar lo invisible o lo que no se quiere ver. ¿Sí? Hablaba yo de eso de los líderes sociales, por ejemplo, permanente de las desapariciones espantosas de jóvenes que se están dando, porque es que son a diario. Hablaban, no quiero hablar un poco de eso. Le decía yo un poco a Maito antes de que entráramos aquí, que además tiene una connotación cultural que me llama mucho la atención. Para mí hay un sentimiento trágico, hay un sentimiento también de vida. Yo le decía, a mí todo esto me suena a un tango, ¿sí? Para mí el tango tiene toda la evocación de lo trágico, de lo nostálgico, del sentimiento puesto, desgarrado ahí, pero al mismo tiempo está el tango del baile, el tango que también está denunciando. Para mí es una imagen musical ahí que hay también bastante fuerte detrás de todo esto. Es decir, hay una perspectiva estética. Y yo sí creo que un poco esa responsabilidad del filosofar está en que los filósofos estamos para incomodar, pero para incomodarnos también, ¿sí? El filósofo de alguna manera está justamente cuestionando, poniendo en evidencia, diciendo eso no es claro, eso es molesto. Entonces lo que hace es poner justamente de manifiesto toda esta necesidad de la puya para que se piense, para que se asuma, para que no se normalicen las cosas, para que no se romanticen muchísimas cosas. A propósito de Heidegger, una de las cosas que me pareció curioso con la relación a la pandemia fue que todo el mundo contempló la posibilidad de la muerte y había, digamos, como que se había olvidado precisamente ese elemento y como que estábamos tan inmersos en la cotidianidad que ese estar evocados a la muerte fue algo como, con la pandemia fue algo que se nos presentó a todos y a todas, inclusive, digamos, desde niños. Yo que soy profesor, y eso era una pregunta constante, digamos, dentro del salón de clase, y era, bueno, ¿y qué pasa si mis papás se mueren? Bueno, ¿y qué pasa si a mí me da COVID y yo me muero? Entonces, fue como, no sé hasta qué punto, digamos, ese estar de frente a la muerte, no sé hasta qué punto ese que toda la población mundial, que yo creo que fue algo muy curioso de la pandemia, que toda la población mundial estuvo frente al concepto de la muerte, la transformó o incomodó por dentro, y yo creo que eso es un principio, la muerte yo creo que es como el primer principio para comenzar a pensarse la vida. Exacto, Maito. Mira, a mí me llamaba la atención muchas cosas, una cosa que tú estás mencionando, y es que efectivamente hay una preocupación clara porque estamos viendo la muerte totalmente de frente. Y vuelvo a retomar un poco la idea del rostro del otro frente a mí, ¿no? Entonces, ¿dónde la tengo? La tengo frente a mí. El otro se convierte de alguna manera, la mirada del otro, la cara del otro, el rostro del otro destapado, se convierte en la posibilidad más cercana de mi muerte. Pero al mismo tiempo, ¿qué estás diciendo? Me cuestiona entonces el problema de la muerte. ¿Sí? ¿Qué hago? Porque aquí sí puede ser inminente mi muerte,
¿sí? Ya no es simplemente la pregunta por el sentido de la existencia, sino por la probabilidad cercana a ser cierta de la muerte. Tal vez quienes han vivido la guerra o quienes han estado en el conflicto armado, pero en el conflicto, cuando están huyendo de la bala, cuando están saliendo de la amenaza, cuando, ¿cierto? Han tenido este rostro mirándolo a los ojos. Aquí lo tenaz es que además cualquier rostro que yo me encuentre en el corredor, en el mercado, ¿cierto? Es el rostro que puede ser el rostro de la muerte, ¿sí? Entonces, lo tengo no solo como un interior mío, sino como un exterior que permanentemente me está recordando cuál es la pregunta, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la muerte. ¿Qué hago yo frente a la muerte, frente a mi muerte? ¿Qué he sido además también frente a mi muerte? ¿No? Porque esto también es un proceso de decisión, ¿no? ¿Qué decido yo frente a mi muerte? ¿Sí? Estoy hablando de quien decide eventualmente que no quiere sobrellevar esto tan doloroso, ¿cierto? Una enfermedad terrible, ¿cierto? O quien de alguna manera dice, yo ni siquiera creo que eso pueda existir, entonces yo me enajeno también ahí frente, ¿no? Entonces también me enajeno frente a esta idea de la muerte, ¿no? Que también es válido, pienso yo, ¿no? Uno tiene derecho a enajenarse de lo que se le da la gana, ¿no? Claro, los filósofos van a estar impullándolo, pero uno tiene derecho a enajenarse. Camilo está que me hace cara. No, no, yo estaba escuchando a la profe y estoy en consonancia con lo que ustedes plantean, porque a mí me parece que este acontecimiento que es la pandemia ha movido a que de manera colectiva se tenga una experiencia auténtica de la vida. O sea, nos ha sacado de la inautenticidad, de las máscaras en las que nos ha llevado esta época, una época en la que todo es tan líquido, como diría Bauman, y hemos tenido una experiencia auténtica de que somos finitos y de que el otro nos puede llevar a un contagio de la finitud. Entonces, ya que los veo como tan proyectados desde la perspectiva de Martin Heidegger, yo veo que en efecto esta es una época que nos ha movido de manera colectiva y participativa a todos a tener una experiencia auténtica de que nos vamos a morir. O sea, eso ya no es un discurso que le pasa a otros, esto no es algo que nos cuentan y que mi abuelito se murió. Yo creo que en este acontecimiento que estamos viviendo aún, todos tenemos angustia ante la posibilidad de la muerte, no solo como discursividad y como mito, sino como algo real y auténtico, muy en términos pues de Heidegger, diría yo. Creo que ahí está un poco como el espacio a la pregunta de qué sería como la cuestión de filosofía en tiempos de pandemia, y es llevar, como decía la profesora, de pronto la muerte se convirtió en el rostro del otro, y la muerte hace enajenar la propia vida. Analizaba un poco como en la cuestión de mis estudiantes y veía cómo el miedo a la muerte hace que te encierres, que pierdas todo contacto con la otra persona y que te enajenes. Entonces yo creo que uno de los retos de nosotros es llevar, digamos, esa experiencia límite, o esa experiencia, es estar evocados a la posibilidad de la finitud, a un renacimiento, a un florecimiento, por ejemplo, digamos, del ser, a comenzar a hablar y a revivir el concepto de vida, digamos, en su sencilla complejidad. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo en que... creo que no podemos hacer... Ah, no, Camilo, dale. No, dale, profe, tranquilo. No, porque me iba a salir un poquito... Es que yo había querido escuchar música y resulta que no nos dejan por derechos de autor. Entonces, no, pues es comprensible y hay que decirlo. Pero era un poco... había escogido yo la canción Canela de César Mora, que es una canción hermosísima en la versión que tiene con Diana Ángel, ¿sí? El quiero morirme de manera singular, quiero un adiós, no canto más porque de carnaval. Pero es eso, ¿no? Porque lo que yo veo de alguna manera es claro, ahí está el asunto, pero también de fondo hay todo el tiempo una resistencia, todo el tiempo también hay por lo menos aquí en Colombia, en lo que somos nosotros, ¿cierto? Hay de todas maneras una alegría frente a la muerte, ¿sí me explico? Es decir, claro, se pelea que la fiesta clandestina, que la irresponsabilidad y todo eso, pero en medio de todo esto,
no solamente está la pregunta por el miedo a la muerte, sino también por la alegría en la muerte, que en últimas es la vida en la muerte, o la vida con la muerte más bien, ¿no? Que se hace presente todo el tiempo ahí, ¿sí? Porque al mismo tiempo, por ejemplo, nos estamos viendo en este espacio, ¿cierto? Que es una forma precisamente de hacer un proceso de enajenación de la muerte. O sea, encontrémonos de alguna manera, miremos a ver cómo resolvemos este asunto de alguna manera, ¿cierto? Entonces también es una forma de cómo se filtra de alguna manera esa vida, ¿cierto? Esa existencia, que no es el puro existencialismo que lo tumba a uno, ¿cierto? Porque pues efectivamente hay momentos en que sí se presenta y está ahí, pero también es esa posibilidad de por dónde aparezco yo, por dónde logro hacerle el quite, ¿no? Como por dónde saco yo todo este ejercicio de vida, ¿cierto? Sin caer en un vitalismo ni en un romanticismo, porque me parece que también la romantización de todo esto tampoco tiene por qué darse, ¿no? También, o sea, yo quiero darles a ustedes un abrazo y pues efectivamente no puedo, ¿sí? Por contenta que esté aquí con ustedes. Claro, profe, y yo estoy de acuerdo en que por un lado hay algunos que se dedican a pensar el significado de la vida en el acontecimiento que se llama pandemia y pues también desde la angustia ante la muerte, pero hay otros que buscan la manera de salir de esa experiencia auténtica y es a través de las fiestas clandestinas, como lo menciona la profesora. O sea, en esta experiencia límite que se ha vivido, hay personas que buscan salir de la soledad, pongámoslo en términos de Octavio Paz, de ese laberinto de la soledad que ha generado la pandemia y de los encierros. Hay personas que quieren estallar en canto, estallar en dicha, y lo hacen con fiestas clandestinas. ¿Por qué? Para pastorear, para paliar la soledad, para olvidarse un poquito de lo angustiante que son estos tiempos. O sea, son tiempos donde hay mucha tensión, hay mucho miedo, hay mucha angustia, y por eso es que uno escucha tanto que hacen fiestas, que se emparrandan, que hacen esto o hacen aquello, pero no es solamente que lo hagan por hacerlo, eso tiene unos motivos. Hay mucha soledad, hay mucho miedo, y se buscan los puntos de fuga para escapar a esto auténtico que nos está pasando, para olvidarnos un poco de nosotros mismos, para estallar ante la angustia. Muy bien. Es como, y bueno, ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Claro. ¿Para qué poetas? Yo recuerdo que esa era una pregunta que se habían hecho, ¿para qué poetas después de Auschwitz, no? Entonces, profe, de pronto usted nos puede orientar, ¿para qué poetas en la época de la pandemia? ¿Para qué el símbolo y para qué la poesía en la época de la pandemia? ¿Para qué sirve eso? No, yo creo que eso sí lo responde Cristian mejor. Voy a dar una respuesta chiquita, pero yo ahí sí los dejo porque los dos literatos son ustedes dos. Yo lo que digo es que vuelvo a retomar esa idea heideggeriana de para qué poetas, por la salida estética, porque es que yo reivindico nuevamente que solamente la experiencia estética es la que otorga sentido a la existencia. Y cuando hablo de la experiencia estética, claro, ahorita nos referimos precisamente a la poesía, porque la poesía tiene la posibilidad de la metáfora que envuelve la emocionalidad, la palabra, ¿cierto? Pero tiene lo creador, ¿sí? Y para mí la experiencia estética tiene que ver con lo creador, ¿cierto? Y con todo esto que estamos hablando, con lo trágico, con la alegría, con la posibilidad precisamente del desgarramiento, del renombrar. La experiencia estética para mí es una experiencia necesariamente creadora en la vida, por trágica que ella sea, no solo la vida, sino la poesía misma, o por alegre que sea la poesía misma. Tú estabas, tan pronto nos saludamos antes de que entráramos al aire, justamente mencionando un verso lindísimo que pone de manifiesto esa condición estética de la poesía frente a esta pandemia, por ejemplo. Sí, claro, profe, y considero que esta es una época donde han cobrado valor y fuerza los símbolos. El símbolo, por ejemplo, de perspectivas latinoamericanas como las de Mauricio Beuchot, tiene mucha fuerza, profe. ¿Por qué? Porque el símbolo, diría Paul Ricoeur, que el símbolo da que pensar.
pero Mauricio Beuchot va a decir, el símbolo da que vivir. O sea, no es solamente que nos dé la posibilidad los símbolos en épocas de pandemia y acontecimiento de pensar y de interpretar que es algo válido, sino que los símbolos nos dan la posibilidad de vivir, porque los símbolos reúnen, los símbolos congregan, los símbolos brindan comunión, que eso es lo que a veces nos hace falta, poder tener comunión para salir de la soledad a través de los símbolos. Y al igual que la poesía, dan sentido. Es que eso es lo que brinda la poesía y lo que brindan los símbolos y el arte. Dan sentido, a veces el tiempo se vuelve vacío, pasa el reloj y uno no sabe qué hacer encerrado, y posiblemente ahorita en épocas de Semana Santa vuelvan a encerrarnos y uno dice, ¿qué hago? Aparece el arte, porque el arte tiene esa capacidad estética de sacarnos de nosotros mismos, de reorientarnos y de cargar la vida con significado. Y creo que eso es lo importante para estas épocas, poesía y los símbolos, que por su estructura metafórica, como bien lo señala la profesora Claudia, no se agota. La metáfora tiene ese poder, que una metáfora no se agota. Entonces, en cada momento puede decirnos algo distinto, ya sea un encuentro, una comida, un ritual. Los rituales que cada quien se invente tienen contenido y carga simbólica. O sea, no es solamente ir a la iglesia, que es válido, esa es una forma de simbolismo, de simbología, pero los rituales que usted tenga en su casa son rituales por eso mismo, porque tienen la posibilidad de darle sentido. Y pues ni hablar de la poesía. En la poesía uno se lee a uno mismo, uno trasciende por el momento, ¿no? Que dura, porque no es permanente en el tiempo, es por el momento que dura el acontecimiento simbólico y poético que uno se llena de sentido. Entonces esa es la importancia de los puntos de fuga que pueden otorgar lo simbólico, lo mítico y lo poético, diría yo, ¿no? Siguiendo mucho la propuesta pues de este autor que continúa la propuesta de Paul Ricoeur, que es Mauricio Beuchot, y que pues me parece que es muy significativo. Digamos, hubieron dos cositas ahí que me gustaron harto. Una es la cuestión de la creación, yo estoy totalmente de acuerdo, y es que la poesía pues crea, y pues no solo la poesía, sino digamos cualquier actividad de creación es más que necesaria en esta época. Y la otra pues que habla Cristian es que los símbolos digamos crean comunidad. Eso me gustó harto porque veo un poco como en el tiempo que se está perdiendo precisamente ese aspecto de lo comunal. Aparte, pues ya, por ejemplo, la profe nos hablaba, digamos, cómo la muerte se ha configurado en el rostro del otro. El otro representa para mí una cercanía con la muerte, ¿sí o no? Y digamos, como también, digamos, el encierro, el estar aislados, nos aleja un poco como de la comunidad. Y me parece, digamos, como importante buscar eso, ¿no? Buscar eso de que cómo podríamos hacer comunidad en esta época tan de encierro, tan de aislamiento, tan de poco contacto. Me parece un poco como complejo. Sí, fíjate que hay una cosa ahí que es bien curiosa, porque al mismo tiempo que tú estás diciendo cómo crear comunidad, al mismo tiempo se le pone a uno de manifiesto que la única manera de sobrellevar esto es contando con el otro, ¿sí? Aquí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Para todo, desde lo más simple como el uso del tapabocas, como que el domicilio pueda llegar si yo no puedo salir, o que el supermercado esté abierto para que yo pueda ir a comprar el mercado, que el mercado llegue a la ciudad. Es decir, una clara evidencia de esa necesidad del otro, y al mismo tiempo ese aislamiento tan profundo, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, esa necesidad de comunicarme con el otro y al mismo tiempo aquí aislada, ¿no? Esa necesidad del otro, esa comprensión de la necesidad de la comunidad, ¿no? De la vida con otro, además, porque cuando uno se queda solo, por ejemplo, yo tuve que pasar, por ejemplo, hace un año, la primera parte de la pandemia, los 3 primeros meses, absolutamente sola, encerrada en el apartamento, y una de las vainas más tenaces era, pucha, yo necesito el otro, o sea, lo necesito mente, ¿sí? Las visitas que voy por el computador, yo ya no, ya, o me voy a enloquecer, o yo miro a ver cómo resuelvo esto, o me enloquezco, literalmente, ¿sí? Entonces, es otro tipo de conciencia, ¿no? Es otro tipo de comprensión diría Heidegger, de lo ente, ¿no?
Profe, yo quisiera aquí también traer a colación que además de lo simbólico, lo mítico y lo poético, también hay algo que tiene mucha fuerza para generar comunión y es el amor. No sé ustedes qué opinen del amor en los tiempos de pandemia. Me recuerda el título de la clásica obra El amor en los tiempos del cólera, pero yo no sé ustedes qué opinen del amor en los tiempos del coronavirus y las posibilidades del amor, de lo posible en términos pragmáticos, si se quiere. Profesora, no sé usted qué opina en serio del amor en los tiempos del COVID-19, de la COVID-19. Ay, no, pues imagínate esto. Qué tenaz, ¿cierto? Qué tenaz porque obvio, cuando estamos hablando de ese amar, pues estamos hablando también de la piel, ¿no? Del cuerpo. Y el cuerpo aquí también tan afectado, la sensación de la piel cómo ha cambiado, ¿cierto? Saber que yo no puedo tocar al otro con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Eso me parece tenaz, porque el cuerpo entonces también empieza una enajenación del cuerpo, entonces está todo, pero al mismo tiempo uno está, vuelvo y repito, lo mismo que pasa con el rostro, con el cuerpo es peor, porque con el cuerpo entonces ya no puedes tocar el cuerpo. Claro, están las palabras, está una cantidad de elementos, los símbolos, ¿cierto? Pero son formas de sublimación también, porque pues, se atraviesa el cuerpo. Y estoy hablando solo del amor de pareja, el amor de pareja ya es una vaina tenaz. Ahora pensémonos también el amor familiar, o sea, tú no puedes llegar a abrazar al tío, al primo que está por allí, y uno está muerto de las ganas también de dar un abrazo cuando han pasado meses sin que uno pueda ver a alguien, a la mamá, al abuelo, al tío, ¿cierto? Y sin embargo uno le toca el cuerpo allí, ¿cierto? Y volvemos al cuento de los ojos, ¿no? Porque además estás con la mascarilla, entonces los ojos empiezan a tener mayor significado en la expresión de eso físico, porque es prácticamente con lo único que tú puedes realmente tocarte con el otro, ¿sí? Con tranquilidad. Con la mirada. ¿Sí? La mirada, la mirada, la mirada que asusta y la mirada, es la única posibilidad, esa mirada. Claro, es que el tema del amor a mí me parece conflictivo en estos tiempos, porque a veces el amor lo puede uno salvar, pero en estas épocas termina siendo una condena. O sea, el amor en esta época es tan ambivalente, le puede uno dar atisbos de salvación, pero también puede terminar siendo tan perjudicial, ¿no? O sea, tantas posibilidades que brinda el amor, pero en esta época muy complicado, es muy complicado. Tiene tanta fuerza como la poesía, los símbolos, pero por el contacto con el otro, que va más allá de un texto o del juego con la pluma y la escritura, todo puede ser tan perjudicial, ¿no? Pero a veces el amor es el que nos salva en sus diferentes maneras, ¿no? Siempre con la invitación a la comunión como acontecimiento. Pues yo pienso en Florentino Ariza, ¿no? Y ese loco Florentino Ariza, de ese amor un poco como platónico, muy romántico, muy como en su cabeza, ¿no? Muy como hacia lo puro, ¿no? De pronto no ver a su amada, a su diosa coronada, ¿cierto? No tenerla implica, digamos, como tenerla es en el pensamiento, ¿no? Como llevarla a otro, muy como a las formas platónicas, llevarla a otro estado, tratar de recordar el rostro, el sentimiento de mi familia, a los que no puedo tener cerca, a los que no puedo tocar, escribirles una carta, por ejemplo. A mí me pareció muy curioso con mi hermano tiene que un viaje al Baupés, se interna en la selva una cantidad de tiempo, no tiene comunicación, ningún tipo de comunicación, y la única forma de comunicarnos es la correspondencia por cartas. Entonces fue como redescubrir ese tipo de comunicaciones, como redactarse, escribirse, echarse versitos, contarse cosas a partir de las cartas, idealizarlo él allá en su lugar, ¿sí? O así como Florentino, ¿no? Tener ahí siempre, de acuerdo al personaje, a su diosa pues presente en su corazón y en su mente, y esperarla hasta que ya pasó, murió tu esposo y pasó un montón de tiempo, y es hasta los últimos años de su vida, el último tiempo de su vida que puede estar con ella, y me parece también muy bonito en ese sentido, como el romanticismo un poco, ¿no? No sé hasta qué punto eso sea
necesario el romanticismo en tiempos de pandemia, de que romanticemos un poco la vida. Yo diría otra cosa más, poniendo otro ejemplo, que también le encanta a Cristian y que sé que a ti también, Edison, y En memoria de mis putas tristes, que comentábamos en alguna, no hace mucho con Cristian precisamente, porque este hombre llega y ve esta niña virgen, esta niña hermosísima que le consiguen, ¿cierto? Que va a ser el regalo, creo que es para sus 90 años. Sí, las vísperas de los 90 años. Las vísperas de los una adolescente virgen. Una adolescente virgen. Él se da cuenta que la mejor manera de amarla es mantenerla sin tocarla. Entonces ella duerme ahí, él llega a la habitación, la busca, ¿cierto? Ella y empieza a armarle el cuarto, ¿no? Porque entonces le lleva cortinas bonitas, quiere que tenga un perfume que huela bonito, que la mesita del prostíbulo en el que se la tienen o de la casa en que se la tienen, pues tenga, entre comillas, algo acogedor, ¿cierto? Pero él voluntariamente se da cuenta que la mejor manera de amarla es precisamente no tocarla, dejarla, y la niña duerme al lado de él, ¿no? La niña se acuesta en la cama, duerme al lado de él, pero al mismo tiempo es eso que estamos hablando, ¿no? Entonces yo quiero traspasar la piel, ¿cierto? Pero en ese momento su forma más auténtica de amar es justamente no tocarla, ¿no? Y ese es el placer máximo que se da cuenta que está experimentando en este momento con esta adolescente virgen, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, muy bien. Como claro, porque son te otras quiero, formas de amar, ¿no? La pandemia ha enseñado a amar de otras formas. Son enseñanzas que va dejando la pandemia, de posibilidades en el amor. Sí, es lo que se vive ahorita, Sí. digamos, ¿no? Yo tengo que cuidar tu vida, precisamente porque te quiero, no te puedo ir a visitar, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces toca ir a, digamos, a esas formas, tal vez, digamos, más de la esencia, ¿no? Como ir un poco más allá del cuerpo y tratar de que el amor sea más ideal, no sé, pienso yo. Sí, curioso, ¿no? Curioso porque al mismo tiempo que es, digámoslo entre comillas, más ideal, al mismo tiempo es más real, en el sentido en que uno sí está poniendo toda una intencionalidad y un sentido en el amar, ¿no? En el amar y en el cómo amar, ¿no? Que es bien interesante ahí, ¿no? Esto es muy interesante precisamente por las figuras o por las formas que nos está poniendo de manifiesto esos modos de ser, y en este caso esos modos de amar, ¿cierto? Que nos ha puesto aquí Cristian de manifiesto. Sí, claro, y lo traje a colación, profesora, porque son tiempos recios, son tiempos duros donde en serio, trayendo la metáfora del laberinto de Octavio Paz, es un laberinto de la soledad, donde uno busca salir, busca el encuentro con los otros, pero si yo me encuentro con el otro, con la otra, puedo traerle el virus a mi papá que tiene poco, o a mi abuelito. Entonces son circunstancias en las que uno siempre está al límite, y uno no se puede olvidar de que por más que yo busque la satisfacción personal, el goce puro, yo puedo llegar y afectar a una persona muy querida. O sea, es aprender a amar, pero de formas muy distintas, sin el contacto, sin el beso, sin la caricia. A veces tan solo con la mirada, como dice la profesora, bien fenomenológica, tratando de captar un eidos, dijo Edison, pero solo con la mirada. Exacto. Sí. Pero mencionas una cosa que a mí también me llama mucho la atención, y es que esto, de todas maneras, hubiéramos querido, no nos lleva a vivir en el límite, porque en el fondo también, ¿cierto? Porque es el límite en el amar, es el límite en el ser, es en el límite en el estar, ¿sí? Se nos ha puesto realmente, nosotros hablábamos de límites y seguramente rompimos algunos límites y a otros salimos corriendo,
Pero es que en esta circunstancia realmente hemos sido puestos en el límite, ¿sí? El ahí está puesto en el límite y otra, ahí está el límite, resuélvalo, ¿sí? Mira a ver qué hace, ¿Qué hay después del límite? asúmalo. ¿Cómo pasamos el límite? ¿Y qué hay después del límite? ¿No? Es como... precisamente creo que Foucault es el que habla del pensamiento del afuera, ¿no? Y el afuera, el afuera de ese límite, de tratar de pasar y romper, digamos, esas barreras que se ponen, esas limitantes que están ahí y llevarlas a otro estrato, ¿no? Y que sería como esta cuestión, a mí me parece curioso, yo me planteo un caso hipotético, ¿qué sucedería si no, a nosotros nos venden pues la idea de que las vacunas y que en algún punto, digamos, esta situación que se está presentando, pues va a llegar a su fin? Digamos, es como nos mantienen como en ese, no te preocupes, todo va a acabar, va a regresar a la normalidad. En un caso hipotético, digamos, en el que esto continúe, o digamos, de que sí, continúe mucho tiempo, que fuera, digamos, algo que marcara precisamente una época, muchos años, entonces, digamos, ¿cómo tendríamos que transformarnos? ¿Cómo pasamos pues del límite lo que entendemos como somos nosotros los seres humanos, como hemos entendido nuestras relaciones humanas, sociales, aquí lo que estamos hablando por el hecho de amar, ¿sí? Entonces, ¿cómo superamos esos límites y digamos, lo vamos acoplando, transformando o nutriendo en esto que pues es la situación de la pandemia, ¿no? Me gusta, digamos, eso de pasar los límites, sobrepasar los límites. Sigo pensando, yo venía musical hoy y entonces sigo pensando y se me viene a la cabeza una de las canciones que me gusta a mí, y pues me viene a la cabeza en este momento, traje por allá la Chabelita Vargas, ¿cierto? Hay dos canciones que se me vienen a la cabeza, ese Llorona, que es ese desgarramiento ya del límite, ¿no? No sé qué tienes, Llorona, Llorona, ¿cierto? Ese Llorona, y esta otra que me encanta, que es tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos, ¿cierto? Porque es ese, ¿no? Es el límite final, el límite del encuentro, el límite, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que nos queda? Lo último que nos queda, y lo último que nos queda es el límite radical, ¿sí? El límite radical está puesto precisamente ahí, ¿sí? Entonces pensaba un poco en la Chabelita Vargas también, sigo insistiendo en que a mí esta época tan pronto me hizo la pregunta, pensaba yo en esta música bohemia, tango, en esta Llorona, en Piazzolla, ese sentimiento trágico, nostálgico, tanguero, para mí está puesto precisamente ahí. Profe, ya que usted toca el tema de Chabela Vargas, me hace acordar de una canción de ella, de las rancheras, ¿no? La que dice que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y ya que estamos hablando de los límites, del límite en el que nos encontramos, de este acontecer, uno siempre vuelve a los bellos sitios donde amó la vida, uno siempre está recordando, ¿y será que voy a poder hacer lo mismo? ¿Será que vamos a volver a hacer lo mismo? ¿Será que nos vamos a reencontrar? Y de pronto una pregunta más filosófica a partir de ahí, ¿qué nos cabe esperar? ¿Cuáles son las posibilidades que hay? ¿Será que volverá a haber una llamada normalidad? ¿O cómo serán las cosas más adelante? ¿O nos quedará tan solo los recuerdos de los viejos tiempos donde uno amó la vida en conjunto, en comunión? ¿Qué nos queda esperar, profe? ¿Nos cabe esperar, profe? ¿Qué nos cabe esperar? Una pregunta muy kantiana. ¿Qué nos cabe esperar? No sé, yo sigo insistiendo en que va a ser que seguirá siendo una salida estética, porque esto es un asunto muy existencial, no en el sentido, a ver cómo lo explico, existencial en el sentido sartriano, existencial en el sentido inclusive bueno, otra vez, aunque Christian se va a morir de la risa, heideggeriano,
¿sí? De esa pregunta existencial puesta ahí por el sentido del ser, ¿no? Eh, eh, entonces creo que lo que nos cabe esperar únicamente es esa confrontación. No únicamente, no, nos caben muchas cosas por esperar, ¿sí? Pero creo que lo que más me ha gustado a mí en medio de todo, a pesar de ser lo más trágico, vuelvo a insistir en el límite de la existencia, en haber llegado a experimentar el límite de mi existencia, ¿cierto? Sentirme al borde de la existencia. Creo que es una de las cosas que yo tengo que decir que seguramente filosóficamente habíamos estado estudiando mucho, vuelvo y repito, salvo situaciones particulares de guerra, de situaciones muy concretas para grupos de personas, pero en esta generalidad seguramente pues seguramente en la otra pandemia, me imagino yo, pero creo que ese límite, ese experimentar ese límite de lo humano, de la existencia humana, de la pregunta por la muerte, de la pregunta por la vida humana, lo sigo reivindicando. Yo sigo reivindicando eso como la experiencia más radical de este tiempo histórico. Es cuando entra... Qué pena, Mao, lo he cortado, discúlpeme ya. No, siga. Hablando de estos temas, profe, y contento de estar otra vez reunido como en contexto filosófico, porque yo hace mucho tiempo no converso, bueno, en la maestría, pero con gente que haya conocido anteriormente de formación en filosofía no lo había vuelto a hacer. Y me gustaría preguntarles si el filósofo tiene una responsabilidad, si al caso el filósofo tiene alguna responsabilidad en la vida, ¿cuál sería la responsabilidad del filósofo en estos tiempos de pandemia? Si la tiene. Yo creo que toda. Yo creería que toda la responsabilidad le cabe al filósofo, porque es el momento precisamente de la penuria, es el momento en el que se necesita del poeta, del pensamiento, del conocimiento, es el momento en el que lo que es la indagación filosófica tiene que crear vida, ¿sí? Tiene que, no sé, o si así sea una duda, pero tiene que movilizar las cosas precisamente desde lo más adentro que hay, que es como la esencia o las ideas. Yo creo que en este momento es el momento en el que se necesita más aún la filosofía, y volviendo a la frase de la penuria y de la poesía, ¿no? Es un tiempo de penuria, es un tiempo en el que se necesita del poeta, es un tiempo en el que el contacto, la relación está un poco coartada, y es el momento en que precisamente esas ideas que están ahí, del conocimiento, de la palabra, se enraicen, se siembren y comiencen a transformar y a darle forma a esto nuevo. Porque ¿quién más si no es el filósofo el que se piensa lo que está sucediendo, el que construye y construye? Yo pensaría que la responsabilidad de la filosofía en este tiempo es total, es toda, es mi postura. Yo creo que yo aquí soy muy sartriana. Yo voy a utilizar, a parodiar una frase de Sartre. Sartre decía, nosotros estamos condenados a ser libres, yo diría, nosotros estamos condenados a ser filósofos. ¿Sí? Esta condición irrenunciable, y lo hemos hablado con Cristian Camilo en otras ocasiones, de que uno ya tiene un sellito, una marquita, un tatuajito, una cicatricita y que yo lo molesto mucho, la puya misma que uno hace, así sea criticando la filosofía, es la cicatriz que uno ya tiene ahí, ¿no? Es la cicatriz de la cortadita que uno ya tiene ahí. Entonces, esa responsabilidad está en que justamente nada, no se puede zafar de la responsabilidad de hacerse este tipo de preguntas, y seguramente algunas filosóficas muy serias que no nos vamos a hacer nosotros aquí o que no nos interesan de pronto. Pero esa pregunta en esa relación con todo esto, creo que sí, es un asunto que ya está ahí, que ya uno no puede zafarse de ello, ¿cierto? Bueno, pero yo también tengo una propuesta, no para cambiar de tema, sino para una próxima, Cristian Camilo, que dice, bueno, yo hace rato no ando por estas líderes, ando por la maestría, listo, la próxima hablamos de literatura. De una. Bueno, listo.
No, y muy contento, en verdad yo estoy muy contento que Edinson pues me haya invitado y volverme a encontrar con una profesora con la que tengo tan bonitos recuerdos y que son los recuerdos de cuando yo pues cursaba mi pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo me siento muy contento de pues como estos reencuentros que ya ha pasado el tiempo y son vitales, dan sentido porque pues estamos reunidos, uno comulga y esto a uno le da sentido. Da sentido. Listo, pero yo quiero hacerle la misma pregunta a ustedes dos. Mauricio, Edison, en tu posición de maestro, ¿cierto? Porque tú tienes una responsabilidad grande con los chicos. A ti, Cristian, en esta responsabilidad que tú tienes con los medios de comunicación, en lo que estás haciendo, porque tú estás haciendo cosas muy interesantes también en programas de radio, en podcast que tienes. ¿Qué responsabilidad sienten ustedes que les cabe allí, precisamente desde donde se están moviendo? Pues yo te diría que en principio la responsabilidad está con el respeto con las personas que escuchan. O sea, uno tiene que tener rigor con lo que escoge y con lo que le va a comunicar, porque son medios de comunicación al fin y al cabo. Entonces uno tiene que tener una responsabilidad con lo que transmite y cómo lo transmite. O sea, yo creo que el principio es el respeto y el reconocimiento de que hay otros que están esperando que se les trate de buena manera a través de los medios de comunicación. O sea, es la responsabilidad con lo que se hace temáticamente y a través de estos medios que tienen más divulgación. O sea, ahí sí se quiere un imperativo de que pues uno debe respetar y saber llevar a las personas con las que se está pues interrelacionando a través de la virtualidad. Yo le diría que relaciona eso, por ejemplo, lo que hago con literatura, con esos podcasts y esas cositas, que son muy pequeñitas, pero yo tengo que tener responsabilidad y cuidado, tacto con lo que estoy transmitiendo. Yo no me puedo poner a decir cualquier cosa y qué pena lo que decir, a lanzar hijueputazos, o no, o sea, uno tiene que ser ponderado y mirar quiénes están escuchando y qué es lo que se transmite. Es el respeto y el reconocimiento al otro a través de la virtualidad. Eso es lo que les puedo decir. Yo creo que pues mi compromiso es, yo creo que si hay un compromiso grande, y el compromiso es con la siembra del pensamiento y del conocimiento. El compromiso es con la creación de ideas, y yo creo que ahí es donde estamos. Tal vez, bueno, a diferencia pues de ustedes que tienen más bagaje académico, ¿no? Pero pues de todas formas es sembrar palabra, y es dar la oportunidad y los espacios para que esa palabra se dé y se pueda compartir. Hablando, por ejemplo, del encierro, ¿no? Pues la virtualidad abre un espacio en el que se pueden pronunciar y nos encontramos, nos juntamos, y pues la idea es esa, ¿no? Yo creo que eso es el compromiso mío. El compromiso es con la vida y la creación. No, digamos, no, yo no soy el poeta, pero me gusta abrirle los espacios de creación a los chicos para que hagan los versos, ¿sí? O para que se piensen la palabra, para que discutan, para que debatan. Y yo creo que ese es, por lo menos, por lo pronto, mi compromiso, un compromiso de siembra, de sembrar el territorio, de sembrar los espacios, de sembrar la cultura, de sembrar el pensamiento, de dar el espacio para que eso crezca y sea efectivo. Creo que ese compromiso grande mío es con la palabra y con el conocimiento. Chévere porque curiosamente empezamos a hablar de una cantidad de cosas y aquí sale una de las que yo creo que es la más valiosa y la acabas de nombrar, la palabra, ¿no? La palabra, ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos con la palabra, porque es que la palabra es la que nombra, ¿no? La que nombra, la que permite nombrar, la que permite decir, la que permite enunciar, la que permite denunciar, ¿cierto? Sí, yo creo que, sabes que me gusta mucho esto último y cuando nos miro a nosotros tres, en últimas estamos compartiendo es justamente esa responsabilidad de la palabra. Esa sí es la ineludible, ¿no? Uh-huh. Claro, profe, y que la palabra no es solamente una perturbación en el aire, la palabra no es solamente un susurro, la palabra no solamente es un murmullo, la palabra es un darse del sí mismo, es un permanecer en el tiempo, la palabra es un proyectarse del sí mismo, sí, es un darse del ser. La palabra no es algo ajeno y que yo suelto
La palabra es responsabilidad, la palabra es permanecer en el tiempo, la palabra es compromiso con el otro, la palabra es respeto. O sea, la palabra son tantas cosas. La palabra es una metáfora de la vida y es una metáfora de nosotros mismos, porque con la palabra nos comprometemos a nosotros mismos. Sí, yo pienso mucho también en el lugar de enunciación. Es desde dónde se está pronunciando la palabra, ¿sí? Desde dónde se pronuncia. Se pronuncia desde la voluntad, se pronuncia desde el corazón, se pronuncia desde la razón, para que precisamente la palabra no sea aire que vaya al aire, ¿sí o no? Sino que O la o palabra, se digamos, pronuncia desde el poder. desde el poder, ¿sí o no? Por ejemplo, charlaba con mi hermano sobre algo que nos parecía a nosotros que era necesario, y era dejar de hablar con la lengua. Decíamos con él, es necesario para este tiempo dejar de hablar con la lengua porque creemos que es un tiempo que se ha enfermado precisamente de la palabra, que no sabe hablar, que no sabe, digamos, el compromiso que se tiene con lo que se pronuncia y que es necesario comenzar a hablar con las manos, con las acciones, ¿sí? Me parecía que eso era, digamos, como era algo como que nosotros veíamos que era importantísimo, comenzar a hablar, enunciar con hechos, con realidades concretas, ¿sí? Con acciones concretas, ¿sí? Dejar de pronunciar al aire para que se vaya al aire, sino que esos, como decía, hacer signos, símbolos que procuren la comunidad, ¿sí? Que generen comunidad, que transformen, hablar con las manos. Sí, y hablar, por ejemplo, por los que no han podido hablar y El olvido, recuperar el habla del que fue callado, por ejemplo, en un país como el tomar la nuestro, voz del otro. semejante condición de muerte y de persecución, la palabra fundamentalmente es una palabra que tiene que ser rescatada también, ¿no? En la memoria, en la historia y en lo cotidiano, que sigue siendo tan callada y tan perseguida, ¿cierto? Entonces creo que ahí también está la responsabilidad estética y la parte estética a través de la palabra, sí, definitivamente. Como trayendo una metáfora a propósito de esto, la cuestión de destapar las bocas, ¿no? En esta época nos toca andar con tapabocas, pero es Sí. importante destapar las bocas y destapar las almas, ¿sí? Que las almas se muevan y que no sean solo, como dice, palabras que no van al aire, ¿sí? Sino que hay que entender que la palabra tiene poder, que la palabra son actos, que se pueden hacer cosas con las palabras. Entonces a veces hay que destaparse la boca y darse cuenta de lo que hace uno con su boca y el poder que tienen las palabras en contextos para herir, para construir, para volver a reconstruir. Es que a veces la palabra se entiende como algo sutil, y la palabra, perdón, como algo vago, como algo fugaz. Y la palabra tiene mucha fuerza. Usted con palabras puede hacer muchas cosas y eso es lo que no entendemos a veces. O sea, el poder y la fuerza que tiene la palabra, la intención que tiene la palabra, el rigor que tiene la palabra. O sea, la palabra es una discursividad con tanta carga que por eso es que a veces es tan difícil comunicarnos y llegar a consensos. Yo tuve una experiencia muy curiosa una vez que con la Universidad Pedagógica nos llevó a Puerto Gaitán Meta, a una comunidad indígena, y pues el que nos estaba haciendo de anfitrión, que era don Clemente Gaitán, en un momento él se fue y nosotros quedamos discutiendo con un italiano que está haciendo como un proceso de doctorado de maestría ahí, de antropología, y comenzamos a discutir en un momento, y en un momento llega don Clemente y nos dice, vea, yo me voy y ustedes los blancos pelean. Ustedes los blancos no saben hablar. Me toca estar a mí aquí para que ustedes puedan hablar porque no saben hablar. Y es algo como que también hay que tener en cuenta, digamos, en las instituciones educativas. No enseñan a manejar la palabra. Antes la censuran. Antes tú no puedes hablar de eso. Tú no hables. Opina lo que yo opino. Así por el estilo, ¿no? Hay que educarnos Entonces, también en la palabra. claro, aprender a hacer el uso de la palabra, hablar, pero también a callar. O sea, esa es una, si se quiere, una tensión entre la palabra y los silencios. O sea, no es solamente Claro. hablar por hablar, sino también darse cuenta que hay momentos en los que hay que tener prudencia y callar. Aprender que eso, si se quiere, es dialéctico. La palabra y el silencio siempre van de la mano. No, musical, ¿no? Con sus tonos, con sus ritmos, mira, por ejemplo, a León de Grey, ¿no? Eso, ahí hay una partitura. ¿Tiene? Claro, y a veces se dicen más cosas en los silencios, los sonidos del silencio. Exacto, exacto, exacto. Sí, es muy importante. Qué bonito eso, me gustó eso de la palabra.
Y ahí está. ¿Y para qué poetas? ¿Y para qué poetas? Y ahí está. Bueno, compañeros, Oigan, yo creo que poemas, un poema que sea. un poemita parece. A ver, uno que me sepa. A ver. Que... Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo fijo. Me puse nervioso y se me olvidó parte del poema, pero es un poema bien heideggeriano. Bien, bien, bien. Bacano, bacano. Yo tengo es un versito, profe, yo no tengo el poema completo. ¿Cuál? Dale. Un versito. Dice, de la fe que de la nada brota y de la nada que en la fe hace espino. Ileso salto de mágica pelota que marca el nombre el buen camino. José Lezama Lima. Oh, bien, bien, bien. ¡Ay, qué genial! Oiga, qué delicia volver a escucharlos y en estos rollos que les encantan. Profe, ahora le toca a su merced, no se escapa. No, pero yo no me acuerdo, lo único que se me acaba de olvidar todo. No, yo canto un tango. Dale, dale, claro. Yo creo que el tango es poesía. El tango es poesía, ¿sí? El uno busca lleno de esperanza. ¿Cómo es? Ay, se me olvidó. Creo que te lo había pasado, pero no. No, se me olvidó. Se me olvidó. No, pero se me acaban de olvidar todos los poemas. De lo único que me acuerdo es del que estaba mencionando hace un rato, Cristian. Todo está bien. A salvo mi corazón, todo está bien, diría Eduardo Carranza. Ay, sí. Eso está. Bueno. Bien está que se viva. ¿Ese no es Julio Flores? Bien está que se viva o que se muera. Sí, Flores. Sí. Bueno, compañero, entonces quedamos pendientes para hablar de literatura un poquito. Me gustaría como para cerrar el espacio que dijéramos una palabra clave, como un concepto clave que necesitemos en este tiempo. Que resuelva un conceptico chiquito. Yo creo que cuidado, ¿no? Y me voy con el concepto del sorge cuidado heideggeriano, ¿no? De cuidar el ser, del cuidado, ¿no? Cuidado. Del cuidado del ser. Cristian, ¿lo tienes? A mí me gustaría acá dejar la palabra amor. Amor. Que estos sean tiempos de amor, de cultivar el amor y el encuentro. El amor en sus sentidos y con los límites que se deban tener. La palabra amor para mí es esencial en estos tiempos. Yo creo que mi palabra es vida. Ese es mi concepto. Hay que sacar a la vida de la penuria. Chévere. Bueno, entonces pues yo muy agradecido de haber compartido con Cristian Sánchez, qué pena el lapsus a la entrada, discúlpeme, realmente le debo una pola. Unas tranquilo. Cuantas. Y no, pues muy agradecido, Cristian, pues haber compartido con usted este espacio y pues de tener a semejante personaje, la verdad muy querido para mí, una maestra de mi vida que me ha ayudado mucho y que me enseñó muchísimas cosas, que tuve la fortuna de haber cruzado camino con ella y de haber compartido palabra con ella y tenerla aquí, pues a mí me alegra muchísimo tenerlos a ustedes dos. Entonces yo estoy muy agradecido y pues muchas gracias por estar aquí con Bibliópolis y con el Ágora. No, gracias a usted, Mao, por habernos invitado y también muy contento una vez más, ya lo he dicho, por encontrarme de nuevo con la profesora Claudia, que fue maestra mía en la Universidad Pedagógica Nacional y con la que compartimos espacios y construimos una amistad. Ella como maestra, yo como estudiante, y yo siempre la recuerdo así, como mi profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, yo estoy más feliz que ustedes, les aseguro. Gracias por este reencuentro, gracias por esta experiencia maravillosa, gracias por todo lo que vivimos también en la universidad. Muchas gracias. Vale, profe. Gracias a ustedes.
Bueno, siendo más, pues también agradecerle a las personas que nos acompañaron y nos escucharon esta noche. Dejen sus comentarios, las ideas, todo eso. Recuerden pues que estamos en una plataforma que es Bibliópolis, Vive Cultura y Territorio. Ahí hay varios programas para que también lo chequen y nos sigan en Facebook, en esta cuestión de las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Entonces, para que estén ahí al pendientes de los próximos programas, los próximos temas que vayamos a hablar. Esperamos seguir compartiendo con la profesora Claudia. Ya quedamos empeñados un poco para hablar sobre literatura. Supongo que... Pero yo creo... en esa ocasión el invitado va a ser Cristian. Claro, No, claro. Cristian tiene que conducir ese programa. No, yo al igual que ustedes, tengo formación en filosofía y que me ha gustado la literatura y la poesía porque me han dado sentido. Han sido un escape para cosas que me han pasado en la vida y me han dado sentido. Pero al igual que ustedes, yo soy de formación en filosofía y sé cositas, pero especialista es nada. No soy especialista en lo general, en cosas muy generales, pero específico nada. Bueno, siendo más, hasta luego a todos y a todas. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Andrés nos informa cuándo 5, 4, 3.